13 de enero de 1881, a las 6:47 de la mañana. Morro Solar, Chorrillos, a escasos kilómetros de la capital del Perú. El coronel Andrés Avelino Cáceres, jefe de la 4ª División, se yergue contra el viento salobre que sube del acantilado. El sol de verano, aún bajo en el horizonte, tiñe de un anaranjado pálido las nubes de polvo y humo que ya comienzan a levantarse de las pampas. Ante él, el océano Pacífico no es azul, es de un gris plomizo, erizado por las siluetas amenazantes de la escuadra chilena. Cáceres se lleva a los ojos unos binoculares de campaña, un modelo francés de latón y cuero. El lente amplifica una visión que hiela la sangre. No son solo los blindados, el Blanco Encalada y el Huáscar capturado, sino también una miríada de transportes y corbetas, un verdadero bosque de mástiles y chimeneas que vomitan un humo negro y denso. El mar no es mar, es una ciudadela flotante apuntada al corazón de la patria. El estruendo lejano y profundo de sus cañones Armstrong no es un sonido, es una vibración que se siente en los huesos, un martilleo que anuncia la muerte. Un joven capitán, Manuel de la Torre, su ayudante de campo, se acerca con paso presuroso, el rostro cubierto de una fina capa de polvo. «Mi coronel», dice con la voz entrecortada por la carrera, los partes confirman el avance masivo del enemigo. 3 divisiones completas. Desembarcaron en Lurín sin oposición y ahora marchan sobre la línea de San Juan. Son cerca de 20.000 hombres. Cáceres baja los prismáticos, pero su mirada no abandona el horizonte. En su rostro curtido por el sol de la sierra y la preocupación, no hay sorpresa. Solo una profunda, casi infinita resignación. Una amargura que conoce desde hace meses. ¿Y nuestro parque, capitán? ¿Nuestra artillería?, pregunta con una calma terrible. La voz de la torre es apenas un susurro. «Mi coronel, los informes del Estado Mayor son escasos. Contamos con unos pocos cañones Grip y Witte de retrocarga. La mayoría de nuestra artillería es de avancarga, de poco alcance. Los batallones de reservistas apenas si tienen fusiles Chasepot y Peabody. La munición escasea». Cáceres esboza una sonrisa que no tiene nada de alegría. Con un gesto de la mano, señala no hacia el mar, sino hacia la llanura que se extiende al pie del morro, donde las columnas chilenas, como hormigas de acero, avanzan en un orden implacable. El sol arranca destellos de sus bayonetas y de los cañones Krupp que arrastran con mulas. «Capitán de la Torre», dice Cáceres, su voz ahora un murmullo grave, «dígame usted, ¿cuántos regimientos enemigos puede contar ahí abajo?» El joven oficial alza sus propios binoculares. Sus manos tiemblan ligeramente. Intenta seguir una columna, luego otra. Se pierde en la inmensidad de la fuerza invasora. Vuelve a intentarlo, frunciendo el ceño. «Es imposible», mi coronel, admite, derrotado. «No puedo contarlos. Son miles. Quizá decenas de batallones». Cáceres responde, su voz teñida de una certeza fúnebre, casi didáctica. «No son decenas, capitán. Son 24 batallones de línea, perfectamente pertrechados con fusiles de repetición Gras y Comblain. Tienen más de 80 piezas de artillería de campaña Krupp, que superan en alcance y cadencia a todo lo que poseemos. Nosotros tenemos 22.000 hombres para defender Lima, sí, pero la mitad son civiles armados con fusiles de un solo tiro y escasa munición. Ellos tienen una fuerza de invasión moderna y cohesionada. Nosotros, un pueblo con coraje». Hay un silencio pesado, solo roto por el silbido del viento y el eco de los cañones. Entonces, Cáceres pronuncia las palabras que el capitán de la Torre recordaría hasta el día de su muerte, muchos años después, en un país que ya no sería el mismo. «La batalla por Lima está perdida, Manuel. No por falta de valor, sino por falta de pólvora y de acero. El enemigo es dueño del fuego». Pero aquella no era una revelación del momento. Era la confirmación de una verdad que el propio Cáceres había intentado, inútilmente, hacer entender 4 meses atrás. Octubre de 1880. Palacio de Gobierno, Lima. El aire está cargado con el aroma del tabaco caro y la tensión mal disimulada. El jefe supremo de la República, don Nicolás de Piérola, ha convocado a sus principales jefes militares. Cáceres, recién llegado de sus campañas en el sur, siente el frío del mármol del palacio como un presagio. Piérola está sentado en un sillón de terciopelo rojo, rodeado de sus ministros y adláteres, hombres de pluma y de salón que jamás han oído silbar una bala. Cáceres, con la ayuda del capitán de la Torre, despliega sobre una gran mesa de caoba los mapas topográficos de los alrededores de Lima. «Excelencia»,
comienza, su voz firme y respetuosa, si el ejército chileno logra desembarcar al sur de la capital, como toda la inteligencia sugiere que lo hará, nuestras líneas defensivas fijas, los reductos que se están construyendo, no serán suficientes. Son meras zanjas en el arenal. La artillería de su escuadra los barrerá en cuestión de horas. Su dedo índice traza una línea desde Lurín hasta los cerros de San Juan. Necesitaremos una fuerza de contraataque móvil y bien armada. Batallones veteranos, con fusiles modernos, que puedan caer sobre su flanco mientras avanzan por la pampa. Esa es nuestra única oportunidad, la maniobra, no la trinchera. Cáceres hace una pausa, mirando a los ojos del dictador. Excelencia, los informes que hemos recabado indican que la expedición chilena cuenta con no menos de 20.000 hombres, equipados con el fusil Graz, que tiene un alcance efectivo de más de 1.000 metros. Nuestros chasepot apenas llegan a 600. Y sus cartuchos de papel se inutilizan con la humedad. Su artillería Krupp puede batir nuestras posiciones desde una distancia en la que nuestros cañones ni siquiera pueden responder. Uno de los ministros de Piérola, un hombre regordete y de bigotes engomados, suelta una risita apenas contenida. Coronel Cáceres, dice con condescendencia, usted es un heroico soldado de la sierra. Un maestro de la guerra de guerrillas. Pero esto es Lima. La defensa de una capital se rige por otros principios. El ardor patriótico de nuestros ciudadanos defenderá cada palmo de terreno desde los reductos. El enemigo se estrellará contra una muralla de corazones peruanos. Cáceres clava su mirada en el ministro, una mirada gélida que hace que el hombre carraspee y desvíe la vista. Pero es la voz de Piérola la que sella el destino de la ciudad. El dictador, con un gesto displicente de la mano, cierra la discusión. Coronel, su pesimismo no ayuda a la moral de la nación. Fortalezca las defensas costeras como se le ha ordenado. Caben más trincheras. Si logramos detenerlos en las playas y en la primera línea de San Juan, su superioridad material no importará. La victoria será nuestra. Cáceres recoge sus mapas en silencio. Al salir del Salón Dorado, bajo la mirada arrogante de los políticos, comprende algo que Piérola y su círculo se niegan a aceptar. La defensa de Lima no será una batalla, será un sacrificio. Y la verdadera lucha se librará en el interior del país, una vez que la capital haya caído. Una lucha que requeriría de un tipo de guerra que el Perú, en ese momento, aún no estaba preparado para librar. 13 de enero de 1881, 7:15 de la mañana. El estruendo es ahora ensordecedor. Cáceres recibe el primer parte de sus comandantes de sector en la línea de San Juan. El coronel Miguel Iglesias, al mando del primer cuerpo de ejército en las alturas de San Juan y Villa, informa a través de un estafeta exhausto. Mi coronel, el enemigo avanza en toda la línea. Mi división está conteniendo el asalto, pero el fuego de su artillería y de la escuadra es incesante. Nuestros reductos se deshacen como si fueran de arena. La frase clave del mensaje es un eco sombrío de la predicción de Cáceres. Nuestros batallones están siendo desangrados antes de poder entrar en combate cuerpo a cuerpo. Ser desangrado significa que las balas de los fusiles Graz y la metralla de los obuses Krupp están masacrando a los defensores peruanos desde distancias donde el fuego peruano es completamente ineficaz. A las 8:23, llega un segundo mensajero, esta vez del sector del coronel Dávila. El joven oficial que trae el parte tiene el uniforme rasgado y una mancha de sangre en la mejilla. Hemos perdido el reducto número 1, mi coronel. Un solo impacto de un proyectil del blanco en Calada lo ha demolido por completo. No hay supervivientes. El batallón, cazadores del Rímac, ha sido diezmado. 9:47. Un tercer parte, escrito con lápiz en un trozo de papel arrugado, llega de la posición del coronel Belisario Suárez. 32 de nuestros cañones de campaña han sido silenciados por la artillería enemiga. Los fusileros chilenos, desplegados en guerrilla, nos abaten desde 800 metros. Nuestros hombres caen sin siquiera ver claramente al enemigo. Nos estamos dispersando hacia las casas de la Hacienda Villa. A las 11:15, llega el cuarto y más desesperado mensaje, traído por un soldado que ha perdido su fusil y corre con el terror pintado en el rostro. Es del propio Iglesias. No podemos avanzar para reforzar el centro. Repito, no podemos movernos. Cada vez que una compañía intenta salir de la cobertura de las tapias o de una hondonada, el fuego graneado de los chilenos la barre en cuestión de minutos. El campo es un matadero. Cáceres cierra los ojos por un instante. Esto es exactamente lo que predijo en octubre. Exactamente. Cada palabra,
Cada advertencia ignorada se materializa ahora en la forma de hombres muertos y posiciones perdidas. La arrogancia en los salones de palacio se pagaba con sangre en los arenales de San Juan. Pero lo extraordinario no es que los reductos estén cayendo. Lo extraordinario es la escala y la precisión del poder de fuego chileno. La matemática de la destrucción. Los cañones navales Armstrong de 250 libras pueden lanzar un proyectil que atraviesa varios metros de tierra y sacos de arena, explotando en el interior de las trincheras con un efecto devastador. Los cañones de campaña Krupp, de acero, tienen una cadencia de tiro y una precisión que los viejos cañones de bronce peruanos no pueden igualar. Un artillero chileno bien entrenado puede colocar un obús en un reducto del tamaño de una pequeña casa desde 2 kilómetros de distancia. Y luego están los fusiles. El fusil Gras modelo 1874, de cerrojo, utiliza un cartucho metálico que lo hace resistente a la humedad y rápido de recargar. Un soldado chileno puede disparar de 10 a 12 tiros por minuto. El fusil peruano estándar, el Chassepot, también de cerrojo, utiliza un cartucho de papel y tela que a menudo falla, se atasca o se deshace con el sudor y la humedad. Su cadencia de tiro efectiva es, con suerte, la mitad que la del Gras. Esto significa que un regimiento chileno de 2.000 hombres puede arrojar sobre las líneas peruanas una cortina de plomo de 20.000 balas por minuto. Un cuerpo de ejército peruano de similar tamaño, con su mezcla de armas, apenas si puede devolver una fracción de ese volumen de fuego. No es una batalla, es un proceso industrial de aniquilación. Los chilenos no atacan de frente a la bayoneta. Envían oleadas de tiradores que se tienden en el suelo y desatan un fuego sostenido y preciso. Sus oficiales, a caballo y con catalejos, dirigen el fuego de la artillería por medio de señales. Cuando una posición peruana ha sido suficientemente ablandada, cuando los defensores están muertos, heridos o con la moral rota, solo entonces avanza la infantería en masa para tomarla. Es una máquina de guerra perfectamente coordinada. A la 1 de la tarde, la división del coronel Pastor Dávila, que defiende el flanco derecho hacia Chorrillos, informa de su colapso. Imposible mantener la posición. Los batallones chilenos han envuelto nuestro flanco por la playa, apoyados directamente por las ametralladoras Gatling de las lanchas torpederas. Solicitamos permiso para retirarnos hacia el Morro Solar. Cáceres aprieta la mandíbula. Pregunta a su jefe de Estado Mayor, el coronel Azek Veren, ¿dónde están nuestras reservas? ¿Dónde está la guardia de corps del excelentísimo Pierola? La respuesta es una daga en el corazón del ejército. Mi coronel, el jefe supremo mantiene a sus batallones de confianza acantonados cerca de Lima. El parte oficial dice que son para la defensa final de la ciudad, para proteger los ministerios y el palacio. La verdad es más cruda. Pierola guarda a sus tropas más leales para protegerse a sí mismo de un posible golpe de Estado en medio del caos de la derrota. Los mejores batallones del Perú no están en el frente, están protegiendo a un dictador. 90 cañones peruanos inutilizados en 6 horas. Las pérdidas chilenas son significativas, sin duda, unos 1.200 hombres para el mediodía, pero cuando pierdes 1.200 de 20.000, todavía tienes casi 19.000 soldados frescos y con la moral alta. Cuando pierdes 5.000 de 22.000. Y esos 5.000 son tus unidades más expuestas, y el resto está desmoralizado y mal armado, te queda un ejército roto. Y los batallones de reserva, los que podrían cambiar el curso de una sección del combate, están demasiado asustados por la artillería como para moverse. A las 3:30 de la tarde, Cáceres recibe un parte que lo cambia todo. Viene del sector central, de los llanos entre San Juan y Pamplona, donde uno de los mejores cuerpos del ejército, comandado por el coronel Suárez, está siendo literalmente borrado del mapa. El propio Suárez, un hombre conocido por su estoicismo, escribe con letra temblorosa. Hemos sido atacados por formaciones de 4 batallones de línea. Su avance fue precedido por un bombardeo de concentración de más de 40 piezas Krupp. La destrucción de 2 de nuestros batallones de reservistas, el N-grados 2 minutos y el N-grados 4 minutos. Ha sido completa. Aproximadamente 600 vehículos, Suárez tacha la palabra, un lapsus terrible en medio del horror, y corrige, 600 hombres perdidos o dispersados. Bajas estimadas en mi cuerpo, más de 1.200 hombres. Cáceres lee el parte 2 veces. 40 cañones concentrados en un solo ataque. 600 hombres borrados del campo de batalla. Luego pregunta a Recabarren, ¿cuánto tiempo duró ese bombardeo de preparación? El jefe de Estado Mayor consulta las notas de la estafeta. Aproximadamente 40 minutos, mi coronel. 40 minutos, 600 hombres, 2 batallones desintegrados.
La matemática es brutal. El Perú ha movilizado a casi todos sus hombres disponibles para la defensa de Lima. Si los chilenos pueden destruir 2 batallones en 40 minutos con su artillería, y tienen 3 divisiones completas para rotar en el ataque, a ese ritmo, todo el ejército defensor de Lima sería aniquilado en 2 días. No por combate de infantería, sino por la pura superioridad del fuego de artillería. Pero hay algo más que Cáceres nota, algo que hiela su alma de soldado. Los ataques chilenos no son al azar. Están perfectamente coordinados. Lo que Cáceres no sabe, pero intuye, es que el comando chileno tiene algo que el Perú de Pierola ha perdido por completo, un mando unificado e inteligencia precisa. Sus oficiales han realizado reconocimientos exhaustivos del terreno. Tienen mapas detallados de las defensas peruanas, a menudo proporcionados por espías o extranjeros residentes en Lima. Su escuadra en el mar actúa como una plataforma de observación elevada, comunicando por señales los movimientos de las tropas peruanas. Cuando un batallón peruano sale de una trinchera, un observador chileno ya ha calculado las coordenadas para su artillería. Noche del 13 al 14 de enero de 1881. La línea de San Juan ha sido rota en múltiples puntos. Los restos del ejército peruano se retiran en desorden hacia la segunda línea defensiva, la de Miraflores. En una casona de la hacienda San Borja, que sirve de cuartel general improvisado, Cáceres convoca a sus comandantes de división para una conferencia. La habitación está iluminada por unos pocos candiles que proyectan sombras danzantes en los rostros exhaustos y cubiertos de hollín de 6 coroneles. Todos relatan la misma historia. Es imposible mover tropas de día. Es imposible resistir el fuego de artillería. El coronel Iglesias, con un vendaje en el brazo, habla con voz ronca. Hemos perdido casi 3.000 hombres en mi sector en menos de 24 horas. El 60% de ellos por fuego de artillería, sin haber disparado un solo tiro útil. El coronel Suárez, pálido como un fantasma, añade, mi división ha perdido su efectividad de combate en un 40%. Los hombres están desmoralizados, sin municiones, y aterrados por los cañones. Finalmente, el coronel Canevaro, comandante de la reserva, golpea a la mesa con el puño. Mi coronel Cáceres. Si no obtenemos refuerzos de tropas veteranas y municiones para los Peabody, no podremos sostener la línea de Miraflores. Será otra carnicería. Cáceres lo interrumpe, su voz cortante como el acero. Coronel Canevaro, no obtendremos ni refuerzos ni municiones. El jefe supremo está aislado en Lima, rodeado de sus políticos. El ejército está solo. La pregunta no es si llegarán refuerzos. La pregunta es cómo peleamos sin ellos. Un silencio sepulcral se apodera de la habitación. Los Candles chisporrotean. Finalmente, Suárez responde, su voz apenas un murmullo de desesperación. No lo sé, mi coronel. Nuestra doctrina defensiva requiere posiciones fijas y poder de fuego para detener al enemigo. Sin municiones y sin artillería eficaz, no tenemos ventaja alguna. Y ahí, en esa habitación oscura y llena de hombres derrotados, está el reconocimiento tácito de que la estrategia defensiva peruana, esa idea de una muralla de pechos y reductos, ha fracasado por completo. Porque esa estrategia fue diseñada por políticos que no entendían que la guerra moderna, la guerra de 1881, ya no se peleaba con coraje, sino con la velocidad del proyectil y el alcance del cañón. Cáceres toma una decisión. No es una decisión táctica, sino una decisión moral, un último gesto de honor. Organizaremos los restos de nuestras divisiones en la línea de Miraflores. Los hombres se dispersarán al máximo. Se ocultarán en las casas, en las tapias, en los sembríos. Solo se moverán de noche. El combate será a quemarropa. A la bayoneta si es preciso. Haremos que paguen cada metro de terreno con su sangre. Pero todos en la habitación saben que esto no es una solución. Es una admisión de derrota. El ejército peruano, concebido para defender una línea continua, ahora está reducido a luchar como guerrilleros desesperados en su propia capital, escondiéndose durante el día del fuego que viene del horizonte. Los siguientes días confirman el patrón. En la batalla de Miraflores, el 15 de enero, los chilenos destruyen aproximadamente entre 1.500 y 2.000 defensores peruanos más, la mayoría por bombardeo naval y de artillería. Para la noche del 15 de enero, 2 días después del inicio de la ofensiva, el Perú ha perdido casi 7.000 hombres en la defensa de Lima. El 70% de ellos por fuego de artillería y fusilería de largo alcance. El propio Cáceres, en un apunte que escribiría años después en sus memorias, recordaría, la superioridad del armamento enemigo era absoluta.
nuestras tropas luchaban con un valor espartano. Pero el valor no detiene los proyectiles de acero. Éramos un ejército del pasado enfrentando a un ejército del futuro. El 16 de enero, mientras las negociaciones para la rendición de Lima tienen lugar, Cáceres intenta por última vez razonar con el círculo de Piérola. Es su última oportunidad de convencer al dictador de la realidad. Presenta los números. Las bajas catastróficas. La imposibilidad de continuar una defensa organizada. La necesidad de salvar a la ciudad de la destrucción. Piérola lo escucha, su rostro una máscara impasible. Luego responde, con una voz que parece venir de otro mundo, de una realidad paralela: Coronel Cáceres, usted es demasiado pesimista. El pueblo de Lima se levantará. La Guardia Nacional resistirá en las calles. Mis nuevas adquisiciones de armamento, los cañones que he comprado en Europa, están por llegar y cambiarán el curso de la guerra. Cáceres intenta explicar, con la paciencia agotada. Excelencia, los cañones que están en un barco no detendrán a los batallones que están en la plaza de armas. Necesitamos 3.000 fusiles con munición ahora, no armas secretas en 6 meses. Piérola se encoleriza. ¿Está usted cuestionando mi estrategia, coronel? ¿Insinúa la rendición? Cáceres da un paso atrás. Sabe que continuar significa ser relevado del mando, acusado de traición, o algo peor. Regresa con los restos de sus tropas, sabiendo que no habrá refuerzos, no habrá cambio de estrategia. El Perú peleará en Lima sin artillería, sin munición, sin un mando coherente. Y perderá. El 17 de enero de 1881, mientras las primeras tropas chilenas entran en Lima y el caos se desata, el coronel Cáceres, con una herida de bala en el muslo, organiza la retirada de los pocos centenares de hombres que aún le son leales. Se dirigen hacia la sierra, hacia los Andes. Mientras cabalga por los caminos polvorientos que se alejan de la capital, se detiene en una loma. Desde allí, puede ver el humo de los incendios que ya empiezan a consumir Chorrillos, Barranco y partes de la propia Lima. La capital, la ciudad de los reyes, está perdida. Su ayudante, el joven capitán de la torre, se acerca a su lado. «Mi coronel», pregunta con la voz rota, «¿qué haremos ahora?» Cáceres no aparta la vista de la ciudad humeante. Su rostro es una máscara de granito. El sol poniente tiñe el cielo de un rojo sangriento. Finalmente, habla, y su voz ya no es la de un soldado derrotado, sino la de un caudillo que acaba de encontrar su verdadero destino. «Han tomado la capital, Manuel», dice, su voz resonando con una nueva fuerza. La han tomado porque eran dueños del mar y del fuego que viene del mar. Pero la sierra no tiene dueño. Se vuelve para mirar a sus hombres, un puñado de espectros cansados pero resueltos. Allá arriba, donde el aire es delgado y el terreno es nuestro aliado, pelearemos una guerra distinta. Sin más cielo que el que ven los cóndores, y sin más ley que nuestro propio coraje. La guerra por Lima ha terminado. La guerra por el Perú acaba de empezar. Entre el 13 y el 15 de enero de 1881, la artillería chilena, naval y de campaña, disparó más de 8.000 proyectiles sobre las líneas peruanas. Su infantería consumió cerca de 3 millones de cartuchos de fusil. Destruyeron el equivalente a 7 batallones peruanos solo con su poder de fuego, antes del asalto final. El general chileno Manuel Baquedano, comandante en jefe de la expedición, escribiría en su parte oficial: «La resistencia fue tenaz, pero nuestras tropas y nuestra artillería superaron las defensas con metódica precisión». Por su parte, un historiador peruano, décadas después, lo resumiría con una frase lapidaria: «Perdimos la guerra de 1879 no en el campo de batalla, sino 20 años antes, en los presupuestos de la República, cuando decidimos no invertir en un ejército moderno». Cáceres tenía razón en octubre de 1880. Piérola estaba equivocado. La guerra no se ganaría con patriotismo y discursos encendidos. Se ganaría con 20.000 fusiles de repetición y 80 cañones de acero destruyendo todo lo que se moviera a su alcance. A veces, las guerras no se pierden por falta de valor o de táctica. Se pierden por simple y brutal matemática. Cuando tu enemigo tiene un poder de fuego 10 veces superior al tuyo y lo usa con una precisión mortal, el coraje no es suficiente. Es solo el preludio del sacrificio.